Bien, entonces, ahora vamos a iniciar el capítulo número 7, el de circuitos de corriente alterna. Y bueno, vamos a empezar con lo más fundamental, y es hablar de las fuentes de tensión que no son continuas. Para luego después hablar de un tipo especial de ellos denominados alternos, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de fuentes de tensión no continuas, estamos hablando nosotros de que existe un dispositivo. Vamos a pensar, aquí está nuestro dispositivo, una caja negra, como ustedes quieran verlo. Caja negra en el sentido de que no sabemos qué es lo que está ocurriendo al interior, pero lo que nos interesa es lo siguiente. Este mismo tiene dos terminales, de las cuales uno puede obtener entre sus extremos a ver, mejor lo hacemos de esta forma, entre sus extremos ya, o entre sus puntas, obtener un voltaje que en general sea explícita del tiempo. ¿Eso qué quiere decir en general? Quiere decir que si nosotros hacemos un gráfico aquí el tiempo y aquí el voltaje entre las terminales de esta fuente de tensión no continua, ¿de acuerdo? Aquí está. Esta es una fuente de tensión no continua. Estamos hablando de esto. Una caja negra en principio, y luego veremos en un caso muy particular, digamos, qué podría ser. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos de una fuente de tensión no continua, en este caso una caja negra con dos terminales, las cuales entre sus extremos definen un voltaje o diferencia de potencial que varía como función del tiempo. En general, esta fuente de tensión no continua simplemente significa pues lo siguiente, ¿ya? Estoy pues poniendo una dependencia del tiempo cualquiera. Esta función es esta que ustedes están apreciando. Bien, entonces esta es la característica general de una fuente de tensión no continua. Es decir, un dispositivo que permite que en sus terminales se genere un voltaje que en general es una función del tiempo explícitamente hablando. ¿Eso qué quiere decir? Que para cualquier t en general el valor de d es diferente, como ustedes pueden apreciar. ¿Ya? Y pues
No se requiere ningún patrón específico, digamos, para eso. Entonces, esto es lo que nosotros conocemos como una fuente de tensión no continua. ¿De acuerdo? Ahora bien, de todas estas fuentes que uno podría construir, capaces de entregar voltajes con una variación en el tiempo de su voltaje cualquiera, podríamos nosotros encontrar algunas que sean muy interesantes, es decir, algunas funciones VDT que primero, desde el punto de vista matemático, ¿m? Desde el punto de vista matemático, esta función sea una función fácil de tratar. ¿Ya? Cuando digo fácil de tratar, significa que no tengamos que hacer demasiado cálculo para que de la misma uno pueda obtener algunos resultados de manera casi inmediata. Entonces, es un punto que siempre debe ser considerado. ¿Ya? Acá, porque es en realidad, esto es una función. Físicamente se puede generar entre los extremos voltajes que matemáticamente pues generen una figura cualquiera como la que ustedes pueden apreciar acá. Pero de todas ellas, repito, estaríamos tal vez interesados en aquellas formas de variación que primero, desde el punto de vista matemático, sean fácilmente tratables. ¿Ya? Entonces, este es un punto muy importante que ustedes deberían considerar. Dos, algo que también es fundamental. ¿Ya? Esto que es realmente fundamental. Y es el mecanismo de creación de estas variaciones. Es decir, por un lado está la matemática, pero por otro, fundamentalmente, está la física. ¿Ya? Y esto es realmente lo que nos debería, bueno, impulsar en la búsqueda de funciones que desde el punto de vista físico sean no solo posibles de conseguir, sino que la manera de hacerlo no sea pues tan complicada. ¿Ah? Si bien desde el punto de vista matemático deberían ser funciones matemáticas, es decir, estas curvas deberían poderse describir a través de funciones matemáticas fácilmente manejables, pero desde el punto de vista físico, lo que nos interesa es que esas funciones, estas maneras específicas de variación, sean posibles de conseguir de manera simple, muy compleja, digamos, ¿no? O muy complicada, tal vez, en vez de compleja. Ya. Si tomamos en cuenta estos dos aspectos que son extremadamente importantes, ¿verdad? Hay también un tercer elemento que uno debe considerar cuando pensamos en eso. A ver, les invito a ustedes a descubrir qué podría ser ese tercer elemento que nos indica que esta variación no debería ser cualquiera, no debería ser como la que estamos dibujando. ¿Ah? Desde el punto de vista matemático, pues tenemos un montón de funciones para escoger, muy fácilmente tratables, entonces hay un gran abanico de posibilidades. Desde el punto de vista físico, bueno, por la creatividad y siempre y cuando se cumplan las reglas de la naturaleza, bueno, va a ser siempre posible generar algún dispositivo capaz de producir aquello. Pero por sobre todo, lo que nos interesa a todos, ¿qué es? ¿Mm?
Eso, supongo que estarán de acuerdo conmigo. La aplicación de la misma. De nada serviría que sea muy bien comportada matemáticamente, de nada serviría que el procedimiento físico sea simple si no encontramos una manera de aplicar esto a la vida real, ¿verdad? Entonces las aplicaciones es algo que debe guiar uno y otro, ¿verdad? No pueden ir estos dos independientemente de esto, que es a qué queremos aplicar. Bien, entonces considerando todo eso, podríamos nosotros hablar, por ejemplo, de funciones periódicas. ¿Ah? ¿Qué quiere decir eso? Por favor, estamos hablando de la manera específica para nuestro voltaje. ¿Ah? Estamos hablando de funciones periódicas. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir en el fondo, desde el punto de vista matemático, que B en un tiempo t cualquiera debería ser igual a un B en un t más un t mayúscula, donde t mayúscula se conoce como el periodo, o si ustedes quieren, el tiempo necesario para que la forma de nuestra función se reproduzca idénticamente. Ahí están, funciones periódicas. Un ejemplo hermoso de esto, ¿ya? El que nos interesa, por supuesto, ahora, es el siguiente. Voy a tratar de dibujar lo mejor que sea posible, pero no siempre se consigue cuando se hace a mano alzada. Desde el punto de vista matemático, pues esta es una función periódica. Y fíjense, por favor, fíjense. Miren, si yo escogiere, digamos, el tiempo t igual a 0, aquí voy a poner t igual a 0. ¿Ya? Esto es t. Si yo escogiera este t igual a 0, varía la función, esto es el voltaje, ¿verdad? Varía la función, sigue variando la función. Miren que todavía la forma no se ha reproducido, sigue siendo diferente. Llegamos a este punto y la función comienza a dar los mismos valores que en este sector. Y así sucesivamente. ¿Qué quiere decir? Que este es el periodo. ¿Qué quiere decir? Que a este tiempo y luego de este tiempo más este periodo, la función se repite nuevamente, ¿ya? Hay miles de estas formas periódicas, ¿no? Un curso en el que ustedes hacen un estudio de estas funciones y en profundidad es el curso de series de Fourier, ¿verdad? Entonces, va a llegar el momento, si es que no llegó todavía, en el que ustedes van a estudiar ampliamente este tipo de funciones, ¿ya? Existen, por ejemplo, las funciones periódicas, a estas se las conoce tipo seno, ¿ya? Pero también hay cuadradas, dientes de sierra, y así sucesivamente, ¿ya? Todas ellas son sumamente importantes.
¿ya? De aplicación extremadamente importante. Pero esta nos interesa en particular, ¿ya? Esta, de todas las periódicas, nos interesa esta en particular. Ahora, ¿cómo es la función desde el punto de vista matemático de algo como esto, que más allá de ser periódica, se conoce como armónica? ¿Ya? Una función armónica. Desde el punto de vista matemático, este voltaje que depende de T será igual a un B max, ¿ya? Por seno. No voy a complicar, después se puede complicar, pero simplemente aquí voy a poner omega T, ¿ya? Ustedes saben que el argumento de una función trigonométrica no puede tener unidades. Entonces no puedo poner seno de t, porque t está en segundos. Entonces el producto omega t, como ustedes ya saben, es adimensional, o si ustedes desean, tiene también unidades de radian. ¿Ah? Entonces una función matemática de este tipo es una función, primero, periódica, de periodo t, ¿ya? Donde la relación entre omega y t es simple, es decir, vale 2pi sobre t. A esto es a lo que nosotros le llamamos frecuencia angular. Solo estoy escribiendo, pese a que estoy seguro que ya lo saben, ¿ah? Pero siempre es importante estar seguros de aquello, ¿ya? Frecuencia angular. Su unidad de medida en el sistema internacional son los radianes por segundo. Imagínense entonces si nosotros tuviéramos una caja negra que en sus puntas es capaz de generar un voltaje que es periódico, es decir, corresponde a una función armónica que matemáticamente se puede expresar de esta manera, donde el argumento de la función seno se conoce como la fase de la onda, ¿ya? Todo esto que está aquí adentro se conoce como fase, ¿de acuerdo? Más adelante veremos que en este caso, como si yo reemplazo acá t igual 0, todo se hace igual a 0, la fase inicial pues es 0, ¿no? Más adelante podremos ponerle algún término adicional que permita generalizar esa situación, pero en principio pienso que hasta aquí está muy bien. Esto representa la fase de esta onda, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, acá tenemos obviamente que introducir una otra cantidad que se conoce como frecuencia lineal, ¿ya? Y es simplemente el inverso del periodo, ¿ya? Su unidad de medida en el sistema internacional son los hertz. Entonces, por favor, no es 1 sobre segundo, es hertz o hertzio, ¿de acuerdo? Esto es la frecuencia lineal. Entonces, ¿cómo uno reconoce cuando están hablando de frecuencia angular y cuando están hablando de frecuencia lineal? Cuando se refieran a la frecuencia lineal, así por definición, son variaciones o eventos que suceden por unidad de tiempo, ¿ya? Y su unidad de medida en el sistema internacional serán los hertz, ¿de acuerdo?
La frecuencia angular puede, pues, en verdad, escribirse sus unidades de formas diferentes. Es decir, debido a que el radian es una especie de comodín, podría aparecer o no acá. ¿Qué quiere decir? Que en algunos textos ustedes van a encontrar que la unidad de medida para esto es 1/segundo. En algunos textos van a encontrar, entonces cuando vean 1/segundo, están hablando de omega, no están hablando de nu. ¿De acuerdo? Pero también existe otra posibilidad, que lo escriban de esta forma. Segundo a la -1. También están hablando de omega, no están hablando de nu. Cuando hablen de nu, siempre estará expresado en hertz. ¿De acuerdo? Ahora, ¿existe alguna relación entre los dos? Fíjense, está pues muy claro que sí existe, ¿verdad? Entonces, omega sería 2pi/1. O sea que esto que está aquí, en términos de frecuencia lineal o número de eventos por unidad de tiempo, también se podría escribir de esta forma, y es que así ustedes van a encontrar en algunos textos, ¿ya? Entonces, si es que les causa alguna dificultad, ahí está con claridad para que ustedes no crean que son dos cosas distintas de las que están hablando. Es exactamente lo uno, solo que uno en términos de frecuencia angular y el otro en términos de frecuencia lineal. Esta función armónica describe perfectamente una función como la que ustedes están viendo, ¿no? Ahora bien, vamos a hablar de algo que en el lenguaje de la electricidad aparece más frecuentemente que hablar de función o función armónica o función periódica. Se habla del voltaje alterno. ¿Ya? Y para que ustedes lo entiendan, quiero mostrarles una simulación. Bien, estas son las simulaciones FET que ustedes pueden conseguir fácilmente. Parece que voy a tener que hacer esto para ampliar. Ok, muy bien, este es el tamaño, no se puede más. Aquí está. Miren, es un sistema en el que yo voy a describir cómo se puede generar, pese a que esto es de capítulos anteriores, pero este es un muy simpático simulador ofrecido de manera gratuita a todos nosotros para poder jugar con él de pues, la Universidad de Colorado, a los cuales les agradezco realmente un montón. Es FET Simulations, ¿de acuerdo? Ustedes simplemente buscan de esta forma y luego van a las simulaciones de la parte de la electricidad, ¿ya? A ver, tal vez sería bueno que le demos un clic para retroceder un poco y que ustedes vean cuáles. Ahí está. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Solo escriben FET Física, hacen clic en todas las simulaciones. Aquí buscan aquellas que tienen que ver con electricidad, imanes y circuitos, y aquí está el que vamos a mirar un poco y jugar con él, ¿ya? Entonces, en este caso, por ejemplo, solo necesitan hacer un clic para empezar a jugar con él.
Ahí está. Muy bien. Perfecto. Entonces aquí está nuestro simulador. Mostrar brújula tal vez en este instante no nos interesa. Entonces ahí está. Tenemos una rueda, así como las que hay en los molinos de agua. A la misma se le ha montado un imán permanente. Y en el centro tiene un medidor de frecuencia angular que obviamente está en revoluciones por minuto. ¿Ya? Entonces la rueda puede girar haciendo que el imán cambie, ¿ya? Cambie de posición en el espacio. Ya nosotros hemos visto que los cambios de esto pues van a producir en todos los puntos del espacio un campo magnético que va a cambiar en función del tiempo. Para eso la brújula, si ustedes quieren ver. ¿De acuerdo? Ahí está. Entonces, con esto vamos a poder evidenciar de que el campo magnético pues va a cambiar a consecuencia de la rotación que tenga este imán en vaso. ¿De acuerdo? Ok, muy bien. Acá ustedes tienen una bobina y directamente a la misma pues un consumidor, es decir, un foquito que en principio si se enciende, querrá decir que hay una corriente que está circulando y eso es evidencia de una inducida que ya hemos visto cómo funciona la situación, ¿verdad? Entonces, para encender simplemente voy a mover esto y ahí está, un chorrito de agua que hace que el molino pues funcione y concéntrense por favor acá, miren, está variando el campo magnético. Esas variaciones en el campo magnético están generando una inducida acá y a consecuencia de eso, pues una corriente que es consumida por este foco. ¿Está? Y ahí está. Entonces, la caja negra a la que estábamos haciendo referencia nosotros, en realidad es todo esto, y las terminales son estas dos puntas que están acá. ¿Ah? Esas dos son las terminales, entonces acá es donde se genera un voltaje como función del tiempo. ¿Cómo advertimos que es una función del tiempo? Pues simplemente fijándose aquí. Ahora, yo voy a aumentar un poquito eso, ¿ya? Es decir, le voy a aumentar el número de vueltitas acá. ¿Qué les parece? Ahí está. ¿Ha cambiado algo? Por supuesto, ha cambiado algo, ¿no? Si quieren, bajamos. Cambia, por supuesto, ¿verdad? El número de vueltitas es fundamental. Ahí está. ¿Ya? Pero vamos a trabajar con esto. Repito, esta es nuestra caja negra que genera entre sus terminales, que son estos dos puntos, un voltaje que es una función del tiempo. Pero fíjense, de tal manera está construido esto, ¿ya? Que la rueda en principio está girando con una cierta frecuencia angular. Eso está provocando una manera específica en la que el campo magnético generado por este imán pues está variando en todos los puntos del espacio. Esa manera específica de variación provoca entre los dos puntos una forma específica de variación del voltaje inducido como función del tiempo. En el fondo, por favor, lo único que yo les estoy diciendo es lo siguiente. Esa caja negra que antes decíamos es la fuente de voltajes no continuos de los cuales se genera entre sus puntas un voltaje que es una función explícita del tiempo, esa caja negra. Un ejemplo de ella es esto que nosotros estamos mirando su simulación. ¿Ya? ¿Dónde están esas puntas de la caja negra? Pues son estas. ¿Ah? Esta es una de ellas y esta es la otra. ¿Verdad? Ahí está. ¿Cómo sabemos que cambia como función del tiempo? Primero por la luz, pero ahora pues voy a introducir yo un instrumento de aguja que me va a permitir
mirar justo eso acá. ¿De acuerdo? A ver. Hacemos clic y ahí está. ¿Ah? Un resistor, pero es como si esto fuera el foco. Ustedes lo entiendan, ¿verdad? Ahí, entre sus terminales se está viendo el voltaje. Y fíjense. ¿Ah? Pues es de tipo alrededor de esta línea oscilatorio entre uno y el otro. A eso se le conoce como alternar. Alternar. Entonces, esta es una fuente de voltaje alterno. Y le vamos a tener que poner un símbolo, ¿ya? A esta fuente, a esa caja negra que antes veíamos, podemos nosotros, pues ahora, representarla de manera simbólica y lo vamos a hacer de esta manera, ¿ya? Estas son las patas o terminales de la fuente y lo vamos a escribir de esta forma. Esta es una fuente de voltaje alterno tipo senoidal. ¿De acuerdo? ¿Ah? Antes la fuente que manejábamos estaba representada simbólicamente de esta manera y representaba pues un voltaje en el que nosotros con claridad sabíamos que había una polaridad y definíamos un voltaje B entre sus extremos, que eran sus patas. ¿Verdad? Ok. A diferencia de eso, ahora el símbolo de esta fuente de voltaje alterno de tipo senoidal, pues está marcado de esta manera. A diferencia de esta no tiene polaridad. ¿Cuál es el motivo de no tener? Pues la aguja nos dice absolutamente todo, ¿verdad? Está oscilando entre una parte positiva y una parte negativa y obviamente pasando por el cero. Entonces, durante un intervalo de tiempo, que es normalmente la mitad del periodo, está con signo positivo esta pata, y la otra mitad del tiempo está pues con signo negativo. ¿Ya? Entonces, por eso alterno. El signo del voltaje entre los extremos alterna entre los dos extremos. No permanece fijo como en el caso de una fuente de tensión continua. Ahí está. Entonces dejamos correr la simulación. Ahora, fíjense que yo podría cambiar la velocidad con la que puedo hacer mover esta rueda y por ende variar algo acá. Entonces voy a soltar más agua simplemente. ¿Ya? Ahí está. ¿Verdad? Y podemos mejorar, bueno, no sé si mejorar, pero podemos variar eso, ¿de acuerdo? Ahí está. Entonces, en el mundo se ha visto por conveniente el uso de dos frecuencias de estas fuentes de tensión alterna definidas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, existen países como Estados Unidos en los cuales la frecuencia es de 60 Hz. En este caso dice 55 revoluciones por minuto, está haciendo referencia a omega. 55 revoluciones por minuto. Claro, a ver, ¿cuál es la conversión? Una revolución son 2 pi radianes. ¿Verdad? Un minuto son 60 segundos.
Entonces, cuando hablamos de revoluciones por minuto, este omega, que está en revoluciones por minuto, sería 55 reps sobre minuto, ¿verdad? Aquí minuto, vamos a poner, por, sería mejor poner así, rep, una rep son 2 pi radianes por un minuto 60 segundos. Entonces, ¿qué significa eso? Pues 55 por 2 pi sobre 60. 55 por 2 pi dividido entre 60. Eso sería en radianes por segundo. Y una vez que nosotros tenemos omega, pues ya sabemos cómo podemos determinar nu. Nu sería omega sobre 2pi. En este caso, ¿cuánto sería? ¿Ah? ¿Cuánto sería? Sería 55 por 2pi, con este 2pi se iría, entonces esto nos da 55 sobre 60. O sea que este valor simplemente hay que dividir en 60 para que nos dé en hertz. A ver, vamos a ver si todo está muy bien. A ver, una revolución, 2pi, 1 minuto, 60 segundos, entonces 55 por 2pi sobre 60. Omega es 2pi por nu, entonces nu sería omega sobre 2pi, entonces esto sería, ¿ya? En otras palabras, menos de 1 hertz daría esto, ¿no? A estas revoluciones por minuto. Bien. 0.92. ¿Cuánto? 0,92. 0.92. Ya, hertz. Entonces, imagínense que nosotros queremos, ¿cuánto? Queremos 60 Hz. Entonces, ¿a qué velocidad angular debería girar? Sería 2pi por 60. Eso significa, ¿cuánto daría, por favor? $376, redondeado 377, 377. Ok, 377 radianes por segundo. ¿Cuánto es en revoluciones por minuto? Entonces, ¿qué habría que hacer? Una revolución sobre 2pi, ¿verdad? Sobre 2pi. Una revolución sobre 2pi. Entonces, si yo hago sobre 2pi, me va a quedar 60. Un minuto serían 60. 60 por 60, ¿cuánto es? 3.605. 3.600 revoluciones por minuto. Esa es la velocidad con la que esta rueda tendría que girar, pues para generar estos 60 Hz. ¿Entienden? Claro, aquí no vamos a conseguir, pero es una idea. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que necesitaríamos una gran presión de agua para producir eso. Bueno, pero ahí está. Esa es la idea. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Esa es la forma, una forma posible de conseguir una fuente
de voltaje alterno tipo senoidal. Bien, ahí está. Perfecto. Muy bien, entonces ya nos hemos puesto de acuerdo en que de ahora en adelante, toda vez que veamos este símbolo, se trata de una fuente de tensión alterna, ¿no? Que quiere decir una cuyo voltaje entre sus extremos no solo es una función del tiempo, sino que la misma matemáticamente puede ser descrita de esta manera. ¿Está bien? Donde ustedes saben muy bien de que la función seno o función coseno pues varía entre un valor máximo, que en este caso está dado por esta expresión, que en términos eléctricos se conoce como el voltaje pico, ¿ya? De nuestra fuente de tensión alterna. Nosotros le estamos llamando B sub 0, aunque en la literatura ustedes van a encontrar a B sub 0 como el voltaje pico, ¿de acuerdo? Voltaje pico, así se conoce, ¿ya? Que no es otra cosa que el voltaje máximo que se alcanza, ¿de acuerdo? Esto nunca debe ser olvidado. Entre estos dos puntos, el voltaje pues está cambiando no solo el valor, sino de signo de manera alterna, ¿ya? Con un periodo de variación T. Ahora bien, ¿habrá algún instrumento que nos permita ver esto que yo estoy dibujando acá? Es decir, si yo conectare estos extremos o las terminales de esta fuente a un instrumento, ¿podría observar esto que yo estoy mostrando acá? Sí, ese instrumento con el cual se puede no solo observar, pero en principio observar lo que ustedes están viendo acá, se llama un osciloscopio, ¿de acuerdo? Entonces, con la ayuda de un osciloscopio, ustedes pueden ver esa señal. Pero no solo sirve pues para ver el osciloscopio, ¿de acuerdo? También, una vez que ustedes han diagramado en la pantalla del osciloscopio esto, pues pueden leer el voltaje de pico, también pueden leer el periodo, y con el periodo pues pueden calcular la frecuencia lineal o la frecuencia angular por las ecuaciones que ya hemos escrito, en cuyo caso el osciloscopio pues permite conocer absolutamente todo eso. Sin embargo, si ustedes conectan esto a un voltímetro en alterna, vamos a ver, ¿ya? Ustedes conocen el voltímetro. Este es un voltímetro que va a permitir, pues, medir en alterna, ¿de acuerdo? Ahí están sus terminales. ¿Y qué hacen? Agarran y conectan
al voltímetro esa fuente. Entonces, en el voltímetro, pues va a aparecer, ya sea que sea de aguja o de, qué sé yo, que posea un display acá, donde aparezca el valor en números, ¿verdad? Acá, pues ustedes van a poder ver un valor acá. ¿Qué valor ven si conectan ustedes a un voltímetro? Obviamente, en alterna, por favor, ¿ya? Entonces, esto es un voltímetro. Podrían usar un multímetro en modo voltímetro, ¿verdad? Y cuando ustedes conecten directamente a las terminales de la fuente de tensión alterna, pues les va a dar un número acá. El valor que les va a dar acá se conoce como el valor del voltaje RMS de root mean square, o el valor medio cuadrático del voltaje. ¿Qué significa el valor medio cuadrático del voltaje? ¿Qué es este VRMS? A ver, es la raíz cuadrada, por eso esto de R es de root, raíz, min de valor medio, ¿ya? Yo represento el valor medio de esta forma, ¿ya? Este sí, algunos le ponen una barrita encima de lo que quieren. Yo a esto, pues, le pongo estos simbolitos para definir que se trata del valor medio, ¿ya? No se espanten, pónganle lo que a ustedes les parezca mejor. ¿De acuerdo? Ahí está. Dice raíz valor medio del cuadrado de la función. En este caso es el cuadrado de B. Eso es que significa esto, RMS. Raíz valor medio del cuadrado de la función. ¿De qué función? Del voltaje estamos hablando. Entonces, en nuestro caso, cuando hablamos nosotros de una fuente de tensión alterna senoidal, ¿verdad? Para llegar al resultado del valor RMS que aparecería aquí en el voltímetro, ¿verdad? Esto es lo que veríamos en el osciloscopio. Pero si nosotros conectamos a un voltímetro, obviamente en modo alterno, en la pantalla aparecería este valor calculado de esta manera. ¿Y cómo hace esto? Pues está programado para que haga ese cálculo, ¿de acuerdo? Bien, igual que sus calculadoras, pues ustedes sacan el logaritmo y no es un arte de magia, sino que está programado para que haga un conjunto de operaciones. Y ese conjunto de operaciones es esto que les estoy diciendo yo acá. Por supuesto que el resultado al que vamos a llegar va a ser más simple, y en realidad el aparato simplemente hace el resultado de todo el cálculo que vamos a ver a continuación. Entonces, lo primero hay que obtener b elevado al cuadrado. ¿Eso qué significa? Eso significa b sub 0 elevado al cuadrado, seno cuadrado de omega t. Eso metemos acá. B sub 0 es una constante, entonces sale. Entonces tendríamos B sub 0 por la raíz del valor medio de la función seno cuadrado de omega. A ver, seguramente ustedes saben cómo obtener el valor medio de una función periódica, ¿verdad? Si yo tengo una función periódica, f de t cualquiera, y su periodo tal que su periodo sea t,
el valor medio de esta función f de t sería 1 sobre t, la integral entre un t cualquiera y un t más el periodo de la función f de t integrada en t. Bien, esa es la fórmula. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo reemplazo seno cuadrado acá, tendría que hacer la integral del seno cuadrado de t. Bien, eso ustedes lo van a hacer, no quiero perder el tiempo en eso. Para nuestro caso específico, el valor medio de la función seno cuadrado de omega t va a ser igual a 1 medio. ¿Ya? O sea que esto es 1 medio. Ahí adentro. Hay algunas cosas que me he adelantado. Claro, esto es el valor RMS. Esto he metido acá, he sacado de la raíz, y ahí adentro es 1 medio, por tanto, bajo la raíz significaría que el valor que va a leer esto, o ese valor RMS, sería igual a V de pico o máximo partido raíz de 2. Ahí está. Entonces, eso leería. ¿De acuerdo? Bien, en Cochabamba ustedes saben muy bien de que la red es de tipo alterno senoidal y conocemos dos cosas. Uno, que la frecuencia es de 50 Hz. Esto es para Bolivia en general. Nosotros tenemos en la red un voltaje RMS de 220 volts. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros conectamos un voltímetro en modo alterno directamente a las entradas de un enchufe cualquiera, entonces el valor que nosotros veríamos sería 220 volts. ¿Ya? Si hiciéramos ese mismo trabajo en Estados Unidos, pues encontraríamos 110 volts. ¿Verdad? Ahí está. Preguntas, por favor, hasta aquí.